De grado décimo, muy buenos días. Seguimos con la temática en la asignatura de trigonometría. Hoy trabajaremos el tema triángulos. Bueno, los triángulos en trigonometría hay que tener en cuenta su clasificación y cuáles son sus principales propiedades. Bueno, clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican según la medida de sus lados. Equilátero. Un triángulo es equilátero cuando todos sus lados tienen la misma medida, cuando sus tres lados son iguales. Isósceles. Un triángulo es isósceles cuando dos de sus lados tienen la misma medida. Escaleno. Un triángulo es escaleno cuando todos sus lados tienen medidas diferentes. Repito, equilátero, cuando todos sus lados son iguales. Isósceles, cuando dos de sus lados tienen la misma medida. Escaleno, cuando todos sus lados tienen diferente medida. Segunda clasificación, según la medida de sus ángulos. Acutángulo. Un triángulo es acutángulo cuando sus ángulos internos son agudos. ¿Qué es un ángulo agudo? Es aquel que mide menos de 90 grados. Rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? Aquel que mide más de 90 y menos que 180 grados. Entonces, según la medida de sus ángulos se clasifican en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Propiedades de los triángulos. Algunas propiedades de los triángulos, las más importantes son las siguientes. Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos lados son congruentes. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a estos ángulos son congruentes. La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo siempre da 180 grados. Si dos triángulos tienen la misma base y la misma altura, entonces tienen áreas iguales. Si un triángulo es equilátero, entonces es equiángulo, o sea, es decir, todos sus ángulos miden lo mismo. Cada ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. En particular, las medidas de los lados de un triángulo rectángulo se relacionan mediante el teorema de Pitágoras. Bueno, teorema de Pitágoras dice, en todo triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto se denomina hipotenusa y los otros lados se denominan catetos. Vamos a hacer la grafiquita para que entendamos. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un lado recto. Entonces vamos a nombrarlo, esto lo llamamos A, esto lo llamamos B y esto lo llamamos C. Este ángulo aquí es recto, mide 90 grados. El lado más largo en un triángulo rectángulo se llama hipotenusa. El lado más largo. Hipotenusa. Este aquí se llama cateto opuesto. Es opuesto a este ángulo. Y aquí este se llama cateto
adyacente es adyacente al ángulo A. Entonces miremos. Aquí lo voy a llamar B porque es el lado opuesto B. A este se llama A porque es opuesto al ángulo A y este lo llamo C. Bueno, entonces dice, el teorema de Pitágoras dice teorema de Pitágoras dice dice, en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado más c al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. En este caso lo simbolizo b al cuadrado porque corresponde, pero si de pronto te dan otra simbología que aquí sea A, sea B, eso no importa. Tienes que tener en cuenta que en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. A la suma de los cuadrados de sus catetos. Esa es la definición del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la clave? Saber cuál es el lado más largo y de ahí aplicamos el teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a un ejemplo. Dice, un poste de hierro hincado verticalmente en el suelo proyecta una sombra de 60 centímetros. Hallar la altura del poste si la distancia entre su punto y el extremo de su sombra es de 100 centímetros. Entonces, fíjate, mira, fijémonos que aquí me están diciendo, como me están diciendo que este es B, entonces aquí coloco que este lado es B. Entonces aquí puedo colocar A, B y puedo colocar C. Automáticamente entonces este sería A. Vale 100 centímetros, ¿cierto? Y este sería C. Pero yo sé que la hipotenusa es el lado más largo, vale 100. Vale 100. Pero me están preguntando por la altura. Entonces sencillo, mira. Entonces, como tengo el triángulo de la siguiente manera, tenemos esta figura que esto vale 100 y que esto vale 60 centímetros. Esto es centímetros. Entonces me están diciendo cuánto es la altura. Entonces usted aplica teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Dice, la hipotenusa al cuadrado, 100 centímetros al cuadrado, es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. H cuadrado más 60 centímetros al cuadrado. Resuelvo. 100 al cuadrado me da 10.000. 3, 4,
100.000 centímetros cuadrados. H no sé cuánto es, H al cuadrado. 60 al cuadrado es 3.600 centímetros cuadrados. Despejamos H. H cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados menos 3.600 centímetros cuadrados. Entonces nos queda que H cuadrado, 10.000 menos 3.600. $10.000 menos 3.600. Eso me da 6.400 centímetros cuadrados. Para calcular la raíz cuadrada, este 2 se convierte en la raíz cuadrada de esto. H es igual a la raíz cuadrada de 6.400 centímetros cuadrados. La calculamos. H es igual a 80 centímetros. Por lo tanto, la altura sería 80 centímetros. Y ya resolvió el problema. 80 centímetros. Vámonos al segundo ejercicio. Dice, una escalera se encuentra apoyada verticalmente sobre una pared. La distancia de la pared a la base de la escalera es 50 centímetros. Y la longitud desde el suelo hasta el punto de apoyo de la escalera son 200 centímetros. Calcular el largo de la escalera. Entonces, dibujemos la situación. Entonces, la figura es esta. Esta es la escalera. Te están diciendo, se encuentra apoyada sobre una pared. La distancia de la pared a la base de la escalera son 50. Y la longitud desde el punto de apoyo de la escalera con la pared es 200. Entonces dicen que esto es 200 centímetros. Y estos son 50 centímetros. Y me están preguntando por la longitud esta, la escalera. Entonces, me están preguntando por la hipotenusa, digo, la hipotenusa al cuadrado, en este caso es L cuadrado, es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. 200 centímetros al cuadrado más 50 centímetros al cuadrado. Entonces, L cuadrado, 200 al cuadrado serían 40.000. $50 al cuadrado serían 2.500. L cuadrado es igual
40.000 más 2.500 me da 42.500. Centímetros cuadrados. Despejamos el cuadrado. L es igual a la raíz cuadrada de 42.000 42.500, le sacamos la raíz. 206.15 centímetros, y esa es la longitud de la escalera, 206.15. Miremos a ver si por ahí encontramos otro ejercicio para terminar. Vamos a mirar aquí para ver si encontramos hacerlo aquí. Miremos este ejercicio. Tenemos un árbol. La sombra que proyecta un árbol es de 4 metros. Y la distancia que hay del pie del árbol hasta la sombra es de 3 metros. Calcular la altura del árbol. Aplicamos Pitágoras. Pitágoras dice, lado más largo, hipotenusa, 4 metros al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, h cuadrado más 3 metros al cuadrado. 4 cuadrado me daría 16 metros al cuadrado, h cuadrado, 3 al cuadrado es 9 metros cuadrados. Despejamos h cuadrado es igual a 16 metros cuadrados menos 9 metros cuadrados. H cuadrado, 16 menos 9 me da 7. 7 metros cuadrados. Le sacamos la raíz cuadrada, despejamos el cuadrado. H es igual a la raíz cuadrada de 7 metros cuadrados. Calculamos la raíz cuadrada de H. 2.64. 2.6, para no utilizar muchas cifras, 2.6. Por lo tanto, la altura del árbol es H igual a 2.6 metros, metros. Bueno, jóvenes, con aquí hemos terminado el tema. Ya hemos trabajado 2 temas de la temática del taller. Miren para que vean. Yo les dije que íbamos a trabajar el tema de ángulos. Ya se trabajaron, fueron 4 videos. Que ya se los envié, 4 videos. Y triángulo, un solo video. Para un total de 5 videos. 5 videos. Voy a dar aquí para que vean.
Miren que este fue el taller que les envié. Miren que solamente son ángulos, el tema son ángulos y triángulos. Véalo. Si ves detenidamente los 5 videos, podrás resolver el taller. Miremos el primer punto, nombrar. Yo hice ejercicios estos en clase. Se trabajaron ejercicios estos en clase. Muy fácil. En este punto dice, completa la información correspondiente a cada ángulo. Luego dibújalo en tu cuaderno o en el trabajo, no en tu cuaderno. Me dicen que está en el cuadrante 4, ángulo alfa, lado inicial es este lado, y el vértice. Vas a hacer esto que te están indicando. Este está en el cuadrante 3. Ya tú sabes que los cuadrantes 1, 2, 3 y 4. Fue un tema trabajado en clase. Vemos este punto. Dice la Torre Pisa, ubicada en la Toscana, Italia, tiene una inclinación de 4 grados 10 minutos 22 segundos respecto a la horizontal. Respecto al eje vertical, expresa la inclinación de la torre en grado. Vas a expresar esto en grado. 4 grados, 10 minutos y 22 segundos. Este proceso te lo enseñé. La parte, ya están los grados. Ya esto lo divides en la equivalencia que tiene un grado en minutos y esto lo divides en la equivalencia que tienen los grados en segundos. También te expliqué en el video está. Traza los ángulos positivos y un ángulo negativo que sean coterminales. ¿Qué es un ángulo coterminal? Cuando su lado final coincide. Fíjate que este ángulo es 850 grados. Vas a construir un ángulo negativo, es decir, un ángulo negativo es aquel que gira en contra de las manecillas del reloj. Si tú trazas un ángulo negativo, por ejemplo, de esta forma, la pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo? Si de aquí a aquí hay 90, de aquí a aquí hay 90, ¿cuánto mide este pedacito? Ahora, te lo dejo ahí para que lo encuentres con un transportador, o eso es fácil. Fíjate que este ángulo es coterminal negativo. ¿Cuál es el coterminal positivo? Este. ¿Cuánto mide este ángulo? O si quieres le da, mira, puede hacer este. No, no es ese. Entonces puede darle cuantas vueltas les quiera dar. Bueno. Efectúa las operaciones. Te lo enseñé también, la suma de ángulos, la recta, suma recta, convertir de grados a radianes, te lo enseñé, convertir de radianes a grados. Te enseñé cómo encontrar la hora en un video que te lo hice, la longitud de la circunferencia, hicimos problemas de eso. Observar los triángulos, este fue el tema de hoy. Tema de hoy, 68-79. Completa las medidas, resolver estos dos problemas y observa la siguiente fotografía y redacta una situación donde se puede utilizar el teorema de Pitágoras. Eso es todo, muchachos. Que pasen un resto de feliz día. Que Dios los bendiga.